9 de la mañana, 21 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad porque el gobierno firmó un decreto para universalizar de forma gratuita la atención a personas con síntomas de ataque cerebrovascular, los famosos ACV, que son la primera causa de muerte en nuestro país. Bueno, para conocer el alcance, la incidencia de estas afecciones en nuestro país, es que recibimos hoy al doctor Ignacio Amorín, responsable del programa de salud cerebral del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, esto es un gran paso, ¿no?, que se ha dado con este decreto. Concretamente, ¿qué implica? Alguien que tenga qué síntomas puede recibir qué atención en dónde. Muy importante, los síntomas tienen que ser bruscos. Es decir, una persona que está normal de un momento para otro tiene algún síntoma neurológico. Los más frecuentes, casi el 80%, son, voy a hacer la maniobra que es bien fácil, cuando un brazo se nos cae en relación al otro y hay que poner los dos brazos así, también se pueden poner así. Es decir, cuando tenemos debilidad de un brazo. Lo análogo con la pierna, cuando tenemos debilidad de una pierna. Cuando sonreímos y hay una asimetría de la cara, es decir, cuando la boca está torcida, por decirlo de alguna manera. Puede haber otras causas de esos síntomas, pero si eso se da bruscamente de un momento al otro, eso es un ataque, precisamente, un ataque cerebrovascular. También un problema del habla. Una persona que está hablando normalmente, de repente, en forma brusca, tiene problemas para hablar o para entender. Ahí rápidamente, con esos tres síntomas cardinales, hay que llamar por una atención médica. ¿Generalmente se presentan los tres o puede ser uno de los Puede tres? ser uno, pueden ser los tres y pueden ser, además de estos tres, otros más, un poco más complejos de interpretar. Ahí ya tiene que intervenir el médico, pero se ha estudiado que estos tres síntomas cardinales son fácilmente reconocibles por la población y reúnen el 80% de los casos. O sea, que en el mundo lo que más se difunde son esos tres. Pero puede haber otro, ver doble, caminar como borracho, por ejemplo, tener pérdida de visión de un campo visual y otros. ¿Qué tan importante es la atención inmediata cuando se empiezan a detectar esos síntomas? Es clave porque esto se trata de que una arteria del cerebro se tapa. La mayoría de los ataques cerebrovasculares son isquémicos, o sea, son infartos cerebrales, producto de que una arteria del cerebro se tapa por un coágulo. Entonces, lo que podemos hacer hoy por hoy es destaparlo, destapar esa arteria. Hay dos formas de destapar la arteria. Una inyectando una sustancia en la vena, que se llama trombolítico, que disuelve el coágulo. Y otra es poniendo un catéter en la pierna, que sube a las arterias del cerebro y saca el coágulo mecánicamente. O sea, sacamos el coágulo químicamente o mecánicamente. Pero lo importante, respondiendo a la pregunta, es que tenemos poco tiempo. Por eso el lema en el mundo es el tiempo es cerebro. ¿Hasta cuándo podemos destapar la arteria? 4 horas y media para la trombolisis química y de 6 a 8 horas para la trombectomía mecánica. Por eso es importantísimo tener organizado el sistema para que todo fluya rápidamente, para el diagnóstico rápido y el tratamiento. O sea, con este decreto ahora, si algún paciente presenta esos síntomas en cualquier punto del país, debe ser recibido y atendido en cualquier institución médica, pública o privada. Debe ser recibido y atendido en el centro de ACV designado por el Ministerio de Salud Pública en todo el país. Bien. Es decir, cada departamento tiene al menos un centro de ACV designado y que el sistema de salud local tiene predesignado para tratar correctamente el ACV, porque no debe ir al centro de salud más cercano. Si el centro de salud más cercano no tiene tomógrafo y no tiene la gente preparada para tratar el ACV, vamos a estar perdiendo tiempo. Ahora, en una situación de emergencia, lo más común es ir a la primera emergencia que uno encuentre, ¿no? Y sobre todo con este decreto, uno está habilitado para tal. Si uno consulta por sus medios, que en Uruguay, por suerte, a diferencia de lo que vimos en otros países en un congreso reciente que concurrimos con el ministro, que la gente en otros países de América Latina, sobre todo, lamentablemente, va por sus medios. Si uno llama a una ambulancia, esa ambulancia va a saber a dónde trasladar. Eso, está capacitado el personal para saber efectivamente las emergencias móviles, las mutualistas, los centros de AC, ¿cuál es la derivación o el protocolo en todo estos casos? El sistema de derivación Ya y está todo pronto. el protocolo, por supuesto que está pronto, y todos los equipos están entrenados en hacer la correcta derivación. Este ha sido el trabajo durante estos 2 años. Todos los centros ACV de todo el país, no sé cuántos son
¿Hay 19, uno por departamento? Hay al menos uno por departamento. Bien. En algunos departamentos hay alguno más. Por ejemplo, Canelones hay 3, Maldonado hay 3, Colonia hay 2, Tacuarembó hay 2. Y en Montevideo todos los prestadores integrales, públicos y privados, también son centros de ACV. ¿Y están todos capacitados para hacer esos dos procedimientos que usted mencionaba, tanto el químico como el mecánico? El químico, todos dentro de los que mencioné. Por supuesto que hay diferencias en cómo se desempeñan los centros, porque otra de las novedades importantes es que ahora nosotros pusimos el ACV como meta prestacional. Es decir, que todos los prestadores integrales tienen que reportar al Ministerio de Salud Pública cuál es su performance, cómo tienen organizados los servicios de ACV. Y ahí sí vemos algunas diferencias, vemos algunos centros que trabajan muy bien y otros que tienen que mejorar. Pero lo importante es que a nivel público y a nivel privado hay centros básicos, como le decía, y luego hay centros avanzados. ¿Cuáles son los avanzados? Los que tienen trombectomía. Los de trombectomía es fácil. Al norte del Río Negro hay 2, el Centro Médico de Salto y el Hospital de Tacuarembó. Al sur del Río Negro, por ahora están todos en Montevideo. Son el Hospital de Clínicas a nivel público, Médica Uruguaya, lo que era el IMAE de Casa de Galicia, la Asociación Española y el Sanatorio Americano. Esos son los centros avanzados, los que van a trombectomía. ¿Qué resultados tenemos que esperar para la población uruguaya, teniendo que es una de las principales causas de muerte, si no es la primera, el ACV entre los uruguayos, con estas modificaciones? Porque ya existía la atención universal, el tema es que no estaban especializados esos centros. Entonces, ¿ahora qué tenemos que esperar? ¿Una mayor calidad de vida para las personas que lo sufren? ¿Una atención más personalizada e inmediata? Debemos esperar un impacto de aproximadamente 30%, según los estudios internacionales, en el descenso de la mortalidad y en el descenso de la discapacidad. Muchísimo. Que es muchísimo. Sí, varía año a año si es la primera, la segunda o la tercera causa de muerte, pero sí es siempre la primera causa de discapacidad. Es decir, las personas que sobreviven un ACV tienen una marcada discapacidad, a veces leve, y a veces una discapacidad que les impide volver a su vida que tenían previamente. Eso es lo dramático de esta situación. Por eso eso sería lo esperable que suceda. 30% menos en ambas situaciones, mortalidad y discapacidad. Exacto. Las trombectomías no estaban cubiertas universalmente. El decreto es de noviembre del 2021. Es decir, había sido un reclamo fuerte de las era un reclamo asociaciones de muy pacientes. fuerte. Era un reclamo muy fuerte de las sociedades científicas, de la Sociedad de Neurología, de la Sociedad de Neurocirugía, de los neuroradiólogos, porque estas medidas, por supuesto que son de alto costo y de alta complejidad, pero se pagan solas. Ya los gobiernos que han estudiado el tema ya saben que si se aplican rápidamente estas técnicas y evitamos que una persona quede, por ejemplo, con una hemiplegia o con una afasia para siempre, en realidad, visto solo desde el punto de vista utilitario, vamos a estar gastando mucho más en esa persona que la dejamos con esa discapacidad. Por eso se dice que estas medidas son costo efectivas. ¿Cuánto fue la inversión para, especializar al personal de la salud, crear estos centros? Nosotros no se creó nada, es decir, intentamos organizar mejor la capacidad que ya estaba instalada. Solo por concepto de trombectomía, $4 millones anuales prevé el Fondo de Recursos para la trombectomía. Y en cuanto a metas, que las metas cuando los prestadores las cumplen se les da un incentivo. Al año, solo por ACV, la meta 4.9 son $6 millones. Solo en eso tenemos $10 millones al año. Es decir, es un esfuerzo grande del país, más en estas circunstancias. Bueno, pero es una inversión, como decía usted, ¿no? En salud, en calidad de vida. Doctor, hay una realidad también que está vinculada a la logística del traslado de los pacientes. Pensaba ahora, por ejemplo, en el interior del país, donde muchas veces reportamos demoras en traslados de pacientes, y estamos hablando de 4 horas, de 6 horas. ¿Cómo toman ese factor para que no sea ese el eslabón de la cadena que no permita lograr los objetivos que ustedes se planteaban de reducción, ¿no? Precisamente, el decreto determina que el paciente debe ser asistido independientemente si tiene una prehospitalaria paga o si corresponde al 105. Entonces, precisamente, esto da el marco legal para que ese paciente sí o sí sea trasladado. Por supuesto que hay zonas alejadas de los centros de ACV, se han previsto algunas modalidades de traslado aéreo
que estamos organizando. Ya han ocurrido algunas, una trombectomía de finales del año pasado fue por traslado aéreo. Y en eso estamos, en esa permanente mejoría. ¿Está aceitado ese mecanismo o todavía queda...? ¿Aceitado? Sí. Estamos aceitando, lo estamos aceitando y está funcionando. Usted mencionaba Siempre hay que mejorar. Participaron con el ministro en San Pablo de un congreso. Bueno, ¿qué otras novedades traen de eso? No sé cómo está Uruguay en el tratamiento del ACV con respecto a la región. Está muy bien. Fuimos muy felicitados por las autoridades mundiales, por ser un evento mundial, tanto que Uruguay fue distinguido para realizar la próxima sede de este evento, Global Stroke Alliance, que se va a realizar en Maldonado el año que viene. Fue muy saludado el ministro Salinas. Es un ministro precisamente neurólogo, eso fue un diferencial con el resto de los ministros de salud de América Latina. Y la presencia de Uruguay fue muy sólida porque fue un caso único, porque estaban representantes del gobierno, el propio ministro en persona, pero también los sectores académicos, los sectores científicos, las sociedades gremiales, en una presentación muy sólida, y fue saludado no solo la organización que le estamos dando a la ACV, sino también el nivel científico de nuestros neurólogos, de nuestros neurointervencionistas que recibieron, por ejemplo, uno de los 5 premios por los trabajos científicos. Y el Hospital de Clínicas precisamente fue saludado como centro de avanzada, fue certificado como centro de avanzada del ACV. ¿Cómo estamos en incidencia en comparación con otros países? Estamos entre unos 130 a 140 casos cada 100.000 habitantes por año. Pero eso es difícil de apreciarlo. Países de la región. Estamos por la mitad aproximadamente en relación a la región. Vamos a decir que hay 7 ACV por día. Eso nos ilustra como mucho más. Amri, quiero consultarle respecto a, bueno, el decreto sobre todo. Este procedimiento de la trombectomía mecánica a la que hacía referencia, ¿está contemplada dentro del Fondo Nacional de Recursos? Sí. ¿Cómo es? Porque, nada, el paciente llega, tiene que pagar, tiene que estar. ¿Cómo es? Todo el sistema está aceitado para que el paciente primero se resuelva y luego va todo lo administrativo. Evidentemente, si la técnica se aplica fuera de una indicación que está claramente estipulada por el Fondo de Recursos, cuando llegue el momento del pago a esa institución que realizó el procedimiento, si no estuvo bien indicada, no se le va a pagar. Pero no hay demoras por... ¿A quién no se le va a pagar? No se le paga a la institución, claro. Porque fue la institución la que no detectó correctamente el procedimiento. Claro, o lo indicó y en realidad no estaba indicado. Eso es para evitar que se realicen procedimientos de más. ¿Pero eso no puede ser contraproducente también? ¿Que no se aplique tal vez por las dudas? No, porque debe estar bien indicado el procedimiento. Porque si no puede ser, bueno, yo le hago trombectomías a todo el mundo, entonces ahí estaríamos generando, primero realizando un procedimiento innecesario al paciente y que el fondo financie procedimientos que no debería haber financiado. Si eso ocurriera, ¿debe pagar la institución o el paciente? Tiene que pagar la institución. ¿El paciente nunca? En la modalidad actual, no. En las modalidades anteriores, ¿Cómo sí. era antes? Había distintas formas de organizarlo. A nivel público eso iba por el presupuesto de los hospitales que lo realizaban, o algunos hospitales lo realizaban, pero en forma esporádica y no sistemática, justamente por esta limitación. Algunas mutualistas habían organizado modalidades de la mitad pago de bolsillo del paciente, la mitad la institución lo iba cobrando por una pequeña cuota mes a mes al usuario. ¿Qué costo tenía para un paciente, por ejemplo, pagar ese tratamiento? Entre 9 y 13.000 dólares aproximadamente. O sea que es importantísimo que esté. Es importantísimo porque en algunas mutualistas se exigía el pago de bolsillo inmediato, es decir, por transferencia bancaria a una persona con una ACV o a una familia que estaba sufriendo esa situación desconcertante además. Entonces esas situaciones eran verdaderamente dramáticas. Doctor, ya tenemos que cerrar, nos quedan unos poquitos segundos. ¿Aumentó la incidencia de los ACV con la pandemia? Mucho se había hablado de que las personas no consultaban a controles, los factores de riesgo no controlados pudieron haber derivado, no sé, supongo yo, en mayores casos ya de strokes. ¿Eso sucedió? ¿Qué pasó? Bajó un poco y probablemente no tenemos claro si bajó genuinamente o si es un déficit de registro porque la gente no consultó. Claro. En el mundo lo que se ha reportado es que mucha gente se quedó en la casa con su déficit focal y no consultó. En el mundo se registró un descenso de los registros,
nosotros también, no muy pronunciado. No podríamos decir si está bajando la incidencia, ha sido muy estable en los últimos 10 años. Muchas gracias, doctor. A las órdenes, gracias a ustedes. Cerramos Gracias. por aquí la entrevista, entonces ya son las 9 de la mañana, 36 minutos.